Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo evento de capacitación que estamos generando desde la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias. Mi nombre es Alejandro Casela, yo soy vicepresidente primero de la Cámara y estoy a cargo de toda el área de cursos y capacitación de la institución, junto con mi compañera Alejandra Alvide, Mónica Pinto y Diego Golfeto. Así que bueno. Les agradezco por sumarse a los encuentros que generamos desde la Cámara. Realmente muy importante para nosotros saber que contamos con todos ustedes. Así que, eh, bueno, vamos de lleno, si les parece, al tema que nos convoca hoy. Eh, Tenemos una clase muy interesante sobre todo lo que tiene que ver respecto de instalaciones térmicas de los edificios, agua caliente, calefacción central, etcétera. Y justamente la convocamos en una época oportuna, ya que es cuando generalmente uno tiene que hacer todas las tareas de puesta a punto y mantenimiento para garantizar durante la temporada del invierno el funcionamiento de estos equipos. Así que, bueno, justamente por ese tema hemos convocado al disertante de hoy. Realmente un lujo tenerlo como todos los años y siempre muy bien predispuesto. Así que, bueno, en primer lugar, le agradezco en nombre de la Cámara por siempre colaborar y sumarse a estas capacitaciones, a estos encuentros, y en nombre mío en personal, porque siempre la verdad me ha respondido con excelente, buena predisposición cada vez que lo hemos convocado. El disertante es el ingeniero Daniel Sabat, tal vez lo conozcan si ya participaron de alguno de los encuentros que hicimos con él. Él es ingeniero industrial, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UBA, tiene un posgrado de Ingeniería Laboral en la Universidad Técnica Nacional, es técnico matriculado en combustión en el Enargas desde la creación en el año 2010. Fue socio, perdón, de la firma Thermical SRL. Fabricó durante 18 años calderas y termotanques centrales, dirigiendo personalmente más de 1.500 obras de termomecánicas. Fundó la empresa que actualmente dirige, que es IDS Boiler SRL. Hoy en día es el CEO de la empresa, desde el año 1993. Mantiene representaciones de fábricas líderes en calderas y economizadores de gases en el exterior. Es socio fundador y presidente actualmente de CACERCAL, que es la Cámara Argentina de Certificantes de Calderas, y permanentemente se mantiene actualizado en ferias internacionales, cursos intensivos respecto de temas de actualidad. Ha hecho publicaciones en diferentes revistas, de hecho, para la revista de la Cámara ha escrito también, así que hace más de 30 años que está vinculado al mundo de las calderas y salas de máquinas y instalaciones térmicas. Y esto va por mi cuenta, es un excelente docente también. Realmente las clases de él, primero que son súper interesantes, pero además el material que prepara realmente es un lujo. Daniel, como te digo, siempre gracias por la dedicación que le das a esto, no solamente como un compromiso de cumplir con la charla y nada más. Así que bueno, los dejo en manos de Daniel. Alec va a estar en la moderación, todo lo que tiene que ver con el ingreso, egreso, grabación y demás de la charla, que se les va a enviar por correo electrónico dentro de las próximas 48 horas. Tratemos de canalizar a través del chat las preguntas o abrir el micrófono en los momentos en que el docente nos va pidiendo que evacuemos las consultas. Así que bueno, Daniel, de nuevo, gracias, inmensas gracias de parte de la Cámara. Dejo la presentación en tus manos y si querés ya arrancamos con la clase de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por tamaña presentación, pero la idea es contar un poquito mi humilde experiencia en calderas, así que me gusta estar en este espacio. Es muy bueno que la Cámara brinde estos cursos, no solo de calderas, sino de un montón de temas que tienen que ver con el interés común de todos nosotros. Entonces, sin más, les comento, bueno, estoy dando una presentación hoy orientada a lo que es el mantenimiento de calderas y termotanques. La misma va a tener una duración aproximada de 1 hora. La idea, por lo que me comentó Alejandro, es si pueden preparar las preguntas como para el final, así mantenemos una línea de la presentación. Y mi idea es tratar de, dado lo heterogéneo de la audiencia, entiendo que hay gente con más conocimiento y menos conocimiento, de tener un nivel intermedio, con lo cual por ahí voy un poco más lento para los que saben mucho y por ahí un poco más rápido para los que saben poco, así que trataremos de hacer un intermedio. Así que sin más, voy a compartir pantalla y comentarme, Alejandro, si estamos viendo bien esto y arrancamos. ¿Se ve bien?
Todavía Yo no no se la veo compartió. compartida todavía. A ver, Ahí parece que está entrando, sí, sí. ¿sí? Sí, sí, Perfecto. ahí Ahora sí. va, perfecto. Bueno, el mundo de las calderas y los termotanques nos une, cada uno en su rama, como administradores, como técnicos, como encargados, o lo que cada uno tenga su rol en esta obra de teatro que son los edificios en particular, ¿no? Entonces, para poder entender qué es lo que hay que hacer en un mantenimiento de tanto de una caldera como un termo, yo me tomé la libertad de primero tratar de instruirlos básicamente en qué significa una caldera o un termo, cómo se componen, cómo están construidos, en fin, que no sea una caja negra para mucha gente que entra a una sala de calderas y un poco se asusta a veces de qué tenemos acá adelante, ¿no? Entonces, empiezo por una lámina que debería ser al final, pero la pongo adelante para entender la magnitud del tema, y es con qué nos encontramos cuando abrimos, por ejemplo, un termotanque central, ¿no? Y ahí vamos. Bueno, lo que vieron ahí es una enorme cantidad de barro que nosotros nos encontramos adentro de los equipos y que realmente si uno le saca fotos, la gente a veces no nos cree, pero hay una gran acumulación de sedimentos y esto se debe a que, digamos, por razones económicas los edificios no pueden tener tratamiento de aguas, entonces el agua tal cual viene de AISA se va depositando en el fondo de los equipos y provocan toda esta acumulación de sales, barros y demás temas que nos encontramos. Entonces, para llegar a esa lámina y ver cómo hacemos eso, dividí la charla en 6 partes. ¿Qué sistemas de calefacción tenemos en los edificios? ¿Qué tipos de calderas tenemos? Las partes constitutivas de una caldera. ¿Qué hay en una sala de calderas, en una sala de máquinas? ¿Qué fallas típicas nos encontramos en una caldera o un termotanque? Y por último, el tema de la charla, cómo se hacen los mantenimientos, ¿sí? Así que dicho esto, arranco por un tema que tiene que ver con los circuitos de agua, y es muy importante que en esta parte por lo menos me presten mucha atención porque con esto van a entender muchas cosas, ¿no? Hay dos grandes mundos en los edificios: el agua que circula en un circuito cerrado y el agua que circula en un circuito abierto, ¿sí? El circuito cerrado, si ustedes ven ese estanque, muchos conocen cómo es el funcionamiento, o sea, hay una bombita en el fondo, hace subir el agua hasta el último vasija, cae como por un tobogán y vuelve a subir, eso es permanente, ¿sí? O sea, aquí no hay reposición de agua, en teoría. Siempre el agua sube y baja constantemente. Por ejemplo, les muestro un circuito de una caldera. Ustedes tienen ahí una caldera donde sale el agua caliente, entra por un radiador, vuelve el agua enfriada, entra de vuelta a la caldera y así es un circuito permanentemente cerrado. Nosotros cuando lleguemos al capítulo 6, dentro de unos cuantos minutos, y analicemos qué se hace en un mantenimiento de una caldera, no es lo mismo que el agua circule en un circuito cerrado que en un circuito abierto. Acá van a ver rápidamente la diferencia. Un circuito abierto es un circuito que el agua se repone constantemente. Por ejemplo, un embalse. O sea, de un lado uno tiene un lago, un dique, abre una compuerta y el agua circula para el otro lado. Me imagino que ya se imaginan a qué equipos me refiero que estoy hablando de un circuito abierto. Sí, son las calderas o los termotanques. Uno abre la canilla, el agua pasa por ese equipo, se calienta y cuando uno la utiliza, sale por el lavarropas, secarropas, la pileta, el inodoro, el bidet, lo que uno esté utilizando. Ese agua se repone constantemente, con lo cual los termotanques y los calefones o las calderas, que son para uso sanitario, tienen un gran desgaste porque el agua al constantemente renovarse incorpora cada vez que entra agua nueva óxidos nuevos, sales nuevas, o sea, los circuitos abiertos tienen más oxidación y más corrosión, con lo cual ese es la gran mística entre uno y otro circuito. Bien, dicho esto, como sistemas de calefacción, los más conocidos por ustedes son la losa radiante. Es un circuito de caños que van por el techo y donde circula agua caliente proveniente de una caldera, y ese agua calienta el ambiente a través de los caños. El piso radiante es similar a la losa radiante, pero va por piso, ¿sí? Cuando uno habla de losa radiante, es la calefacción que va por techo,
y piso radiante por piso. Después tenemos los radiadores por agua, que son estos equipos que están contra la pared y que se calientan con agua que circula por ellos y calientan el ambiente. Y el fan coil, que es un producto que ustedes mucho no conocen en los edificios, que es parecido al radiador, pero tiene un ventilador. Acá les pongo el ejemplo de los radiadores, donde ven que hay una calderita acá en el sótano. El circuito rojo es la alimentación de agua a todos los radiadores de todos los pisos. Este es un edificio de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos. Y cuando ya se enfría en el radiador, vuelve por la cañería azul a reponer en la caldera y vuelve a hacer ese circuito. Esa es una calefacción por radiadores. Después tenemos algo parecido a los radiadores por agua, pero es por vapor. O sea que la caldera, en vez de generar agua caliente, genera vapor y circula vapor por esos radiadores, que también hay muchos edificios, sobre todo los de la década del 60 y algunos del 70, que usaban vapor para sus instalaciones. Y después, menos conocido, tenemos los circuitos eléctricos, como el piso radiante eléctrico, el zócalo eléctrico y el aire caliente, que ya hay muchos edificios que, por cuestiones comerciales bueno, análisis que no hace este curso, ponen muchos split frío-calor en los ambientes, es más económico, y esos son los que son los split individuales. Y también hay servicios centrales que ya se ven bastante poco en los consorcios en general. Y bueno, en el caso de una caldera que alimenta de losa radiante, ustedes ven acá la caldera es alimentada desde un tanque de expansión por agua, el agua caliente circula por todas las losas radiantes del quinto piso, cuarto, tercero y así sucesivamente, y vuelve a través de una bombita a la caldera nuevamente, ¿sí? Los ejemplos de losa radiante, ahí tienen, por ejemplo, un techo de losa radiante con la circulación del caño dentro de la losa, ¿sí? Puede ser en modo espiral o en modo alineado, digamos, como es el punto derecho. Y esa es una lámina de un departamento típico donde uno tiene un colector de calefacción y los distintos circuitos a cada departamento. Bien, bueno, de esto que les conté se ve en un pequeño videíto donde empieza a circular el agua. Ustedes van a ver un puntito que se mueve y van a entender, perdón, se pasó, van a entender qué significa esta circulación, ¿sí? Estándar que necesita funcionar a alta temperatura. Disponemos de un grupo de mezcla con una válvula de mezcla que nos va a reducir la temperatura y nos va a bombear el líquido hasta los colectores y luego posteriormente a las tuberías del suelo radiante y la propia instalación de tuberías de suelo radiante. Pongamos en marcha el sistema, conexionamos la caldera, el circulador y la caldera empieza a sacar agua caliente que a través del grupo de bombeo va alcanzando los colectores de distribución, vuelve y empezamos a alimentar los distintos circuitos que en este caso han sido realizados en espiral. Bien, es lo que más o menos explique cómo circula a partir de calentar el agua en una caldera por la serpentina del departamento, ¿sí? Bueno, vimos los sistemas de calefacción muy sencillos, losa radiante, piso radiante, radiadores, aire caliente y los tipos eléctricos. Y ahora voy a contarles un poquito los tipos de calderas que uno puede ver en un sótano. Esto es muy rápido, es como introductorio porque los cursos que doy de calderas uno habla en profundidad de cada elemento, pero pueden encontrarse calderas fondo seco, que es la que está acá a la izquierda, son calderas muy antiguas, fondo húmedo, que son las que están acá a la derecha, de tipo vertical, que es básicamente un cilindro parado, y de tipo horizontal, que es un cilindro acostado, que es la que está acá a la derecha. Y después, de acuerdo al tipo de quemador, pueden ser, al tipo de generación, pueden ser de vapor, que son las que están acá arriba, donde tiene un sector donde se calienta el agua, y una vez que llega a la temperatura de ebullición, genera vapor en este domo, y las calderas de agua que directamente generan agua caliente y va al circuito directamente ese agua. Sí, acá muestro algunas instalaciones de obras que hemos hecho en el Congreso de la Nación, en el Hospital Churruca, el Ministerio de Defensa, o sea, distintas instalaciones con este tipo de calderas, ¿sí? Bien, la Prefectura Naval. Y ahora vamos a ver un poquito las partes de una caldera, ¿sí? Todo esto los voy llevando a poquito a que cuando yo les diga, bueno, en el mantenimiento hay que abrir las tapas, limpiar los tubos, sacar los sedimentos, que más o menos entiendan cómo está compuesto. Es como cuando uno
de un auto dice, bueno, hay que cambiarle el radiador, uno se imagina que el radiador está adelante, al lado del motor. Un poquito esta es la idea de esta capacitación. Entonces, en partes de una caldera, lo hice en una gráfica de AutoCAD, ustedes tienen el cuerpo, que está visto a la izquierda de frente y a la derecha de lateral. A ese cuerpo le ponemos un hogar, que es donde sale la llama del quemador, ¿sí? Después hay toda una hilera de tubos, que son los donde circulan esos gases calientes para calentar el agua. La chimenea o la salida de gases de la caldera, los instrumentos de control de nivel de agua, los instrumentos de medición de presión y vapor, y los tableros, ¿sí? Con eso tenemos, acá en la última lámina se ven las válvulas de seguridad y la válvula de salida de vapor. Un poquito para que vean cómo se conforma la caldera. Y eso que les mostré va acá en un videito para que vean cómo está conformado. Antes de terminar el video les cuento un poquito, ¿no? ¿Qué vemos acá? Vemos la arquitectura de cómo se armó la caldera, cómo se puso el hogar, los tubos, la chimenea, cómo con el quemador prendido empieza una llama a calentar el agua, cómo ese agua circula a través de los tubos, digamos, fuera de los tubos, y los gases que circulan por adentro calientes van generando ese vapor que sale por ese humo que ven acá arriba, que es el vapor que va al circuito, ¿no? Entonces, todo esto que ven acá es lo que después uno tiene que hacer el mantenimiento, ¿no? Que después lo vamos a ver en detalle. Bien, esa es la misma caldera abierta para que la vean cómo se ve. Digamos, este es el frente de la caldera en la foto de la derecha. Ese es el hogar por donde entra la llama. Estos son los tubos donde pasan los gases y calienta el agua. En fin, distintas formas de ver la caldera y cómo se conforma este circuito de la intercambio entre la llama del quemador que calienta y el agua que se va calentando a través de esa llama y sale el producto final, que es el agua caliente que va al circuito, ¿sí? Este es el caso de la caldera que vimos antes, que está abierta, es una caldera que usamos para exposiciones, donde está cortada de costado y podemos ver bien la circulación de los gases, ¿no? Que es con lo que se llama primer paso por el hogar de combustión, segundo paso por los tubos, y tercer paso por la hilera de los tubos de humo que salen ya a la chimenea, ¿sí? Bien.
Otro video explicativo para profundizar bien cuando se prende la llama, cómo la llama pasa por el hogar, calienta ese agua y ese agua produce el agua o el vapor caliente que nosotros buscamos. Perdón que se... Ahí va. Ahí está la llama dentro de la caldera. Esa llama vuelve hasta la tapa frontal, pasa a través de los tubos y va calentando el agua, saliendo los gases calientes por la chimenea por la parte posterior, ¿sí? Es muy importante el tema de las chimeneas en los edificios, de revisarlas periódicamente, verificar que sean estancas, que no tengan ningún tipo de filtraciones por el tema de las acumulaciones de monóxido que cada tanto oímos que hay problemas en algún que otro lugar del país, ¿no? Otro videito para terminar de solidificar el tema del funcionamiento. Este va sin audio, así que se los cuento yo. Ahí se prende el quemador, esa llama larga que ven llega hasta el fondo, va calentando esa zona, esa llama se convierte en humos calientes que va por los tubos naranja y después por los tubos amarillos, o sea, hace varios pasos por la caldera para salir por la chimenea trasera como gases calientes y el vapor por la parte superior de la caldera, ¿sí? Bien. Bueno, hasta acá creo que estamos bien. Este es el último video que les pongo y sigo charlando yo y contándoles cosas. Me interesa que vean la parte interna de la caldera porque generalmente los administradores van a una sala y la ven cerrada, nunca la ven abierta, y menos con un corte como están en estos dibujos que se usan mucho en la universidad para los cursos de máquinas térmicas o termodinámica, donde se ve cómo a través del calentamiento del quemador al agua se produce este intercambio calórico que, bueno, tan beneficioso es. Bueno, hasta aquí vimos 3 capítulos que es tipos de calderas, que es cómo está compuesta la caldera y sistemas de calefacción. No sé si quieren hacer un corte para algunas preguntas o sigo con la presentación, Alejandro, o te parece que siga como estoy. ¿Te parece? Vamos a hacer... Voy a habilitar los micrófonos. Ahí está. Si alguien quiere aprovechar este momento antes de que prosigamos para hacer alguna consulta. O también lo pueden escribir por chat, que yo muy amablemente, como siempre, lo voy a locutar. ¿Estamos todos bien hasta acá? Buenísimo. Ok, entonces, veo que sí. Prosigamos entonces. Seguimos, perfecto. Bueno, en lo que es sala de calderas, cuando uno entra a una sala, abre una puerta y parece una redundancia, pero a veces uno va a una sala y no encuentra la puerta, con lo cual después vamos a hablar un poquito de normativas, no en profundidad, pero sepan que las salas tienen que tener una puerta con un cartel que dice sala de calderas, su ventilación inferior de 40 por 50 centímetros, tiene que tener su matafuego. Bueno, uno entra a la sala y se encuentra con distintos equipos, calderas, termotanques, tanques intermediarios, a veces tanques de combustible cuando estamos en provincia, tanques hidroneumáticos o bombas presurizadoras, ¿sí? Y de esos equipos, en profundidad queremos ver las calderas, los tanques intermediarios y los termotanques, ¿sí? En lo que es termotanques, que es más el centro de esta charla, yo les hice un corte para que más o menos se imaginen cómo es el equipo por dentro, ¿sí?
Si ustedes ven la lámina de la izquierda o de la derecha es lo mismo. De vuelta, a la derecha de la pantalla, en la parte más inferior, está el quemador, donde se prende una llave y empieza la llama a calentar este espacio que es el hogar, y después esa llama pasa por toda esta hilera de tubos y calienta todo el agua que está fuera de los tubos, ¿sí? Ese es el funcionamiento de un termotanque industrial en un edificio. Los puede haber verticales, como los que estamos viendo acá, o pueden ser horizontales también. ¿Cuándo hay un termotanque horizontal? Básicamente cuando la sala no tiene la altura suficiente para poner un termotanque vertical. ¿Por qué digo esto? Porque los horizontales tienen un rendimiento mucho menor, y esto se explica básicamente porque tienen menos cantidad de tubos de intercambio, que son estos tubos chiquitos que están en esta lámina, y el hogar es muy largo con mucha pérdida de rendimiento en todo el sector de frente. Pero más allá de esto, recuerden como algo básico que los termos verticales tienen mejor rendimiento que los horizontales. Después que ustedes vean este corte, vamos al capítulo de mantenimiento, ver qué se hace en un termotanque. O sea, que hay que abrir una tapa, que hay que cambiar los ánodos, que hay que limpiar los tubos. Bueno, todo esto que me estoy adelantando, pero no debería hacerlo, es lo que vamos a ver más adelante, pero por lo menos quería que primero vean cómo es el corte de uno de estos equipos, ¿no? También tenemos los termos que ustedes muy bien conocen, los domiciliarios de alta recuperación, como los RIM, por ejemplo, que son bastante comercialmente conocidos. Estos RIM, que ahí tienen una foto de 2 equipos instalados en batería, en una sala que está en la terraza, generalmente se colocan de A1, de A2, de A3 o hasta de A4 o 5, he llegado a ver, donde estos equipos, bueno, trabajan con una acumulación muy pequeña, son de 300 litros de capacidad, tienen otro tipo de mantenimiento distinto a los termos industriales y trabajan en batería. ¿Qué significa en batería? Que todos se alimentan de una línea de gas única, que todos tienen una alimentación de agua fría también única y que todos salen con una salida de agua caliente al circuito también única. Los hay que trabajan independientes también, pero lo más común es ver los termos RIM en tándem, ¿sí? O sea, en conjunto. Bueno, acá para que solamente visualicen, nosotros fabricamos termotanques, vemos cómo se lleva en pedazos el equipo cuando es grande, para ubicarse cómo metemos un equipo de estas características en un sótano ya existente. Bueno, entra en cómodas cuotas, como digo yo, ¿no? En pedacitos, o sea, se pone en pedazos, se suelda, se pinta. ¿Por qué muestro el proceso de fabricación? Porque después esta pintura que ven acá es la que hay que mantener durante toda la vida útil del equipo. Y generalmente lo que recomendamos los fabricantes es que cada 2 años, como máximo, se pinten nuevamente internamente con una pintura apta para uso sanitario, ¿sí? Porque es agua que, si bien no consumimos el agua caliente nosotros, la usamos para lavar plato, para lavar a nuestros niños o nosotros mismos, para usar para distintas actividades domésticas, que el agua tiene que ser de una característica apta para uso sanitario, lo que pide el SENASA, digamos. Y ahí tienen un termo terminado donde ven que tiene una boca acá, como una tapa. Esa tapa que ven acá, que está abierta en la foto superior izquierda, es donde después se introduce una persona para trabajar dentro del equipo y limpiarlo internamente, ¿sí? Parece una situación difícil, pero efectivamente es lo que se hace. O sea, se hace una boca amplia de aquí como para que pueda entrar una persona. Por supuesto, esa persona tiene que ser bastante delgada, yo no sé si entro ahí, y trabajar dentro del equipo con lo que es el mantenimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para los termotanques que nosotros conocemos en Plaza, que hay de muchas marcas, Termocrome, Simet, Mació, La Marina, tenemos 2 tipos grandes de termotanques. Los que conocemos habitualmente, que son a gas, que es el de la foto de la derecha superior, tiene un quemador, lo que estuvimos viendo hasta ahora en el curso, ¿sí? Un quemador que calienta a través de una llama el agua y ese agua sale al circuito, ¿sí? Y estos 2 que ven acá a la izquierda, que no tienen quemadores y no tienen gas, o sea, trabajan con electricidad. Y si bien no son tantos, cada vez son más, por eso los traigo en la capacitación, cosa que hace años no lo hacía, porque ya nosotros tenemos una cantidad importante de equipos que mantenemos, y les cuento como secreto, digamos, que la Agencia Gubernamental de Control, que es la que, digamos, hace de unidad de contralor de toda esta actividad, todavía no tiene totalmente regulado cómo es el checklist del mantenimiento y del control de los equipos eléctricos. Y lo estamos haciendo en conjunto con la cámara nuestra, que es la cámara Casercal que antes nombró Alejandro. Estos equipos eléctricos tienen resistencias eléctricas que están sumergidas en el agua, calientan directamente el agua y ese agua va al circuito. Yo recuerdo que mi abuela tenía
un calentadorcito que ponía dentro de un tachito y que lo enchufaba a la pared y que con eso calentaba el agua. Es exactamente el mismo concepto de calentamiento directo, ¿sí? Este checklist que ven acá es simplemente lo que se está armando para poder controlar bien un termotanque eléctrico. Se va a pedir, entre otras cosas, que se controle que los edificios tengan jabalines puesta a tierra, que el circuito de alimentación eléctrico del termo sea independiente de cualquier otro sistema, o sea, que tenga un tablero independiente. Y después, bueno, todo lo habitual de un termotanque a gas, ¿no? Revisar las válvulas de seguridad, los termómetros, la estructura de chapa, etc. Bien, quería hacer un paréntesis con los termos eléctricos porque es un elemento técnico que está viniendo en alza, y veremos el tema tarifas con todos estos cambios que vamos a tener este año de aumento de tarifas, cómo juega el aumento del gas y el aumento de la energía eléctrica en esto de los equipos generadores de agua caliente, ¿sí? Acá les voy a mostrar un videito de un termo pequeño, pero que es bastante ilustrativo para que puedan entender qué pasa dentro de un termotanque, ¿sí? Vamos con el video. Funcionamiento de un termotanque. Estamos acostumbrados a abrir el grifo y que el agua caliente fluya naturalmente. El principal responsable de este proceso es el termotanque. Basado en un simple pero eficaz principio de funcionamiento, el termotanque puede proveer de abundante cantidad de agua caliente para consumos residenciales y comerciales. Interiorizarnos en su funcionamiento nos permitirá conocer el porqué de su excelente rendimiento y larga vida útil. Un termotanque es un recipiente capaz de contener agua con capacidad para poder calentarla para su uso. Podemos asimilar esta situación a la de un ejemplo conocido, como calentar una olla con agua sobre una cocina. El llenado de la misma es en forma manual y se agrega calor a través de la hornalla de la cocina. Parte del calor se transfiere por el fondo de la olla y parte se pierde al medio, siendo este proceso muy ineficiente. Solo advertimos que el agua está lista cuando ésta hirvió. ¿Qué sucede en un termotanque? El termotanque está compuesto por un tanque interno conformado por una envuelta de chapa y dos tapas soldadas eléctricamente. En su interior vemos un recubrimiento de esmalte porcelanizado que lo protegerá de la corrosión. Para una mayor resistencia a la presión y mayor aprovechamiento de los gases de combustión, tapa y fondo tienen formas convexas. Un ánodo de magnesio protegerá a la chapa ante una improbable falla del enlosado. El quemador, junto con su piloto analizador, proporcionará el calor necesario para calentar el agua. Una pantalla reflectiva ayudará a contener el calor dentro de la cámara de combustión, minimizando las pérdidas. Los gases quemados se evacuarán a través de un tubo central. El tubo de bajada se conectará a la red de agua, permitiendo el ingreso de la misma desde el fondo del tanque interno hasta completar su carga. El termostato determinará la necesidad del encendido del quemador para el calentamiento del agua. Los gases de combustión transmitirán calor desde el tubo central al agua contenida en el tanque. Para un mayor aprovechamiento de estos, una placa deflectora retardará su salida. El agua caliente, por diferencia de densidad, comienza a acumularse en la parte superior del tanque. Cuando la totalidad del agua contenida llega a la temperatura prefijada, el termostato apaga el quemador. La apertura de cualquier grifo conectado a la red origina la salida de agua caliente por la parte superior y el llenado de agua fría por la parte inferior. Cuando el termostato lo indique, el quemador volverá a encenderse. Pueden existir dilataciones del termotanque originadas por la presión interna.
La válvula de seguridad alivia dichas presiones, evitando cualquier proceso de deformación del termotanque. En la parte inferior, el termotanque dispone de un grifo de purga para vaciado y tareas de mantenimiento. Con el propósito de conservar el calor del agua, el termotanque es revestido con una espuma de poliuretano expandido, con un poder aislante 2,5 veces mayor que la lana de vidrio convencional. Finalmente, una cubierta protectora recubre todos los componentes del termotanque. Bien, quiero aclarar que este equipo es un video bastante pedagógico para entender el funcionamiento, pero que en general los termos que nosotros estamos acostumbrados no tienen ese tubo central que ven ahí en esta lámina, sino que tienen varios tubos de calentamiento, ¿sí? Tanto los RIN que vemos de 300 litros como los industriales que les mostré antes. De purga. ¿Sí? Bien. Y después, por último, el tercer gran grupo de equipos que nosotros mantenemos son los tanques intermediarios de agua caliente. El termotanque es un equipo que directamente calienta agua a través de un quemador, como les estuve explicando en esta capacitación. Pero hay otros equipos que se utilizaban en la década del 40, 50 y 60, y hay una gran cantidad en la ciudad de Buenos Aires, que se llaman tanques intermediarios. Son equipos que reciben el agua o el vapor caliente de una caldera y en forma indirecta calientan ese agua o vapor al agua que nosotros vamos a utilizar en el servicio. Para que se entienda bien, si ustedes ven acá, tienen como una serpentina amarilla que ven acá, que en realidad son unos tubos de cobre por donde circula el agua que viene de la caldera. Ese agua en realidad es agua sucia que está en la caldera. Y dentro del tanque, todo lo verde, es agua que nosotros vamos a utilizar para uso sanitario. Entonces estamos calentando el agua que vamos a utilizar con otro agua o vapor que viene de la caldera. Y se llama tanque intermediario. Me interesa que entiendan cómo funciona porque es uno de los equipos que suele haber en los sótanos y en general ya están bastante viejos porque no se han colocado más a partir de la década del 80 y en muchos casos se está proponiendo el reemplazo de estos equipos por termotanques industriales o termotanques de alta recuperación. Bien. Hemos visto varios equipos, ahora nos metemos un poquito en el tema combustión, pero no para que yo los aburra con conceptos técnicos, sino para que entiendan qué es lo que tenemos que hacer para que esto funcione bien. Por dos razones. Primero, para que sea seguro a nivel funcionamiento, que el operador esté seguro, que sea sano a nivel planeta, que no estemos contaminando el medio ambiente. Y tercero, y uno de los más importantes, no más que lo del medio ambiente, pero para el bolsillo de todos, es el ahorro de gas que uno puede tener manteniendo bien estos equipos. Entonces, dicho esto, bueno, los gases de combustión es, digamos, hay una caldera que aprovecha el calor de ese quemador y lo produce en energía, ¿sí? Esa energía, bueno, tiene un poder calorífico que dependiendo del gas que estemos usando es mejor calidad o peor. En el caso nuestro usamos el gas natural, que como dice ahí abajo la lámina, tiene aproximadamente 10.000 kilocalorías por metro cúbico. Entonces, esos gases que nosotros calentamos, digamos, esa llama que nosotros calentamos y que después sale como gases calientes en la chimenea, tiene que tener ciertos valores que ya están estudiados durante muchos años, que son cuánto GIN puede haber, cuánto monóxido de carbono, cuánto exceso de aire, y hay curvas que me definen a través de muchos análisis cuál es la óptima de funcionamiento, ¿sí? Esa óptima de funcionamiento viene dada por esta fórmula enorme que ven acá, que alguna vez en química la vimos, que es la fórmula de la combustión de un hidrocarburo, ¿no? Pero más allá de esta fórmula, lo que yo quiero que entiendan es que la formulita de arriba, que es muy sencilla, es lo que uno idealmente pretendería de una combustión, ¿sí? Que el hidrocarburo combinado con el oxígeno forme dióxido de carbono más agua. Pero lo que realmente ocurre es lo que está acá abajo, y todos esos valores que ven ahí en la suma son en general problemas, ¿sí? O hay nitrógeno, que es altamente contaminante, o hay cenizas, o hay óxidos de azufre, o sea, hay un montón de elementos que aparecen en esto que se llama la combustión y que, digamos, provocan problemas, tanto en lo que yo les dije, en el funcionamiento, en la seguridad, como en la economía de consumo. Acá hay valores recomendados que salen de todos estos estudios que yo les comenté,
y tienen que ver con, básicamente, cuidar el planeta, que lo tenemos bastante maltrecho, ¿sí? Y, por supuesto, cuidarnos a nosotros. Por ejemplo, si ven el primer valor, que es el monóxido de carbono, es altamente venenoso, o sea, la gente se muere por esto. Entonces uno tiene que controlar que esto no ocurra, ¿sí? Bien. Dicho esto, ¿cómo podemos ahorrar gas? ¿Sí? Que es uno de los temas importantes que se habla hoy en día con la situación de la falta de dinero, ¿no? Una forma de ahorrar gas es, buscar maximizar los rendimientos de nuestras calderas, ¿sí? ¿Y cómo maximizamos los rendimientos? Bueno, haciendo los mantenimientos anuales y haciéndoles un estudio de análisis de gases de combustión que se hace con aparatos muy especiales, que es, digamos, un medidor de análisis de gases de combustión, que uno, digamos, en esa caldera que ustedes tienen ahí en la lámina, trabaja con un aparato, o sea, nuestros técnicos analizan la temperatura de los gases dentro de la caldera, la temperatura de la chimenea, cuánto oxígeno está circulando, y logra optimizar el funcionamiento de esas calderas. Esa optimización redunda en bajar el consumo de gas, en mejorar la calidad del sistema de calefacción, de tener mejor servicio, y por supuesto estamos hablando de la seguridad, de que no haya accidentes o gases que puedan llegar a ser venenosos o nocivos, ¿no? Bueno, ese aparato que ven ahí, las empresas que se dedican a esto, la verdad que se le da un uso importante, nosotros también lo utilizamos y decimos, no espere que llegue el frío y conviene hacerlo, digamos, antes que empiece el invierno. Bien, y dicho esto con el tema de los análisis de gases, voy al tema de quemadores, y simplemente para que los conozcan, ustedes no van a ser expertos en quemadores, pero sí, si van a una sala, por lo menos si alguno quiere acordarse o trata de acordarse, sepa que hay 3 tipos de quemadores. Los quemadores de tipo atmosférico, que son quemadores que toman el aire del ambiente, esos mismos que pueden ser con un motorcito que llaman conforsador, y los presurizados. Son 3 grandes mundos. Entonces, le voy a mostrar fotos de esos 3 modelos de quemadores para que se los guarden en su cabeza, en su imaginario colectivo, y por lo menos lleguen a una sala y si después tienen la oportunidad de tener esta presentación, que creo que la cámara se las va a facilitar, bueno, pueden recordar esto. Esto es un quemador atmosférico, como ven está abierto y toma el aire para hacer la combustión del ambiente, ¿sí? Este en cambio es un quemador presurizado porque es totalmente estanco o cerrado, ¿sí? Y lo que es importante de esta formulita que yo les dejo acá, que es una fórmula tipo de almacenero o machete que yo les doy, que a veces uno no sabe cuánto gasta una caldera. O sea, parece que fuera quizás a veces una ciencia oculta, pero es muy sencillo. Si ustedes saben que la caldera tiene una cierta capacidad, por ejemplo, 330.000 kilocalorías, que es lo que está en el ejemplo, eso ustedes lo pueden ver en la chapa de identificación de la caldera. Si uno lo divide por el poder calorífico, que es 9.300, les dice que esa caldera consume 35 metros cúbicos de gas por hora. Y ese dato sí les importa a ustedes como administradores, porque teniendo la factura de gas en la mano, si ustedes saben que la caldera va a usarse 8 horas por día, la cuenta es muy simple y matemática. 8 por 35 es la cantidad de metros cúbicos que ustedes van a consumir por día. Lo multiplican por mes y lo multiplican por el valor del metro cúbico de gas y ya saben cuánto van a gastar de gas. Y ese no es un dato menor a la hora de planificar un nivel de expensas que van a tener que pedirle a los propietarios para afrontar el invierno, por ejemplo. Bueno, un dato de color para poder calcular estos valores. ¿Qué pasa dentro de un quemador en esto de lo que es la combustión? Pasa esto que ven acá en el videíto, que es la mezcla de el combustible y el aire. Quemadores para combustibles gaseosos. Los quemadores son aparatos cuya función es preparar la mezcla de combustible y aire para realizar la combustión. Combustible y aire entran por separado y se regula la cantidad de cada uno. Entre sus funciones están regular las cantidades de combustible y aire, realizar la mezcla y provocar el encendido de la mezcla. O sea, en un quemador lo que mezclamos es el aire con el combustible y generamos una mezcla. Esa mezcla tiene un poder calorífico, o sea, tiene calor intrínseco, que es lo que calienta el agua de la caldera. Ahí tienen ejemplos de quemadores atmosféricos, que son los más antiguos que van a encontrarse. Son quemadores que, digamos, como datos les puedo decir que son abiertos, ¿sí? O sea, uno puede meter la mano dentro del quemador y eso tiene que ver con que toman el aire del ambiente, ¿sí? Esos mismos quemadores pueden tener un motorcito, como ven acá, este azul de acá o el rojo de la foto de arriba,
es lo que hace forzar ese aire más rápido. Y después están los presurizados, que es digamos, las Ferraris de los quemadores, digamos, que son quemadores que son completamente estancos y generan toda la mezcla aire-gas dentro del mismo quemador. Hay infinitos modelos, yo les puse acá algunos modelos que van a ver en los sótanos, ¿sí? Todos modelos de quemadores presurizados, ¿sí? Bien. Y dentro del quemador, esto no lo vamos a ver hoy, pero simplemente sepan, hay un montón de elementos que se los voy a mostrar en un videito corto, donde sí en los mantenimientos tenemos que chequear, que son el programador de encendido, los presostatos, los manómetros, las válvulas de cierre, las válvulas solenoides, y todo eso lo verificamos con la secuencia de un programador, que es como el cerebro de la caldera, donde va chequeando si esa caldera tiene, digamos, los pasos correctos para poder prenderse, ¿sí? Ahí vemos, por ejemplo, un operario nuestro desarmando un quemador en un mantenimiento y verificando distintas variables que les comenté recién. Acá tienen graficado todos los elementos de un quemador, que no lo vamos a ver en este curso, pero sepan que, bueno, que hay una cañería de gas que viene de la calle, de Metrogas, una llave de corte, dos válvulas de corte de gas por falta de presión, o por falta de llama, perdón. Después tenemos llaves de corte, manómetros, en fin, una cantidad de elementos importantes. Y estos elementos que nosotros trabajamos y mantenemos en los mantenimientos y operamos sobre ellos, se los muestro en el video y para ustedes va a ser, les aseguro que muy complicado de entender, pero más que nada se los paso para que tengan idea de que cuando uno ve un quemador, tiene muchos elementos dentro que uno tiene que controlar. Y con eso que es lo que quiero que se lleven del curso, ¿no? Entrada de gas a la válvula de regulación. Electroválvula de corte de gas. Cabezal neumático. Presostato de mínima. Toma de presión. Conducto de gas. Disco estabilizador. Cañón de combustión. Cono de combustión. Ventilador de tipo centrífugo. Programador. Transformador de encendido. Presostato diferencial de aire. Bueno, cuando les muestro esto, en realidad, ¿qué pasa? Cuando ustedes llaman a un proveedor porque se apagó la caldera y no arranca, lo primero que hace el proveedor es chequear en el cerebro si alguno de estos elementos falló, ¿sí? Si alguno de estos elementos falló, que lo detecta el programador, uno tiene que desarmar el quemador, revisar si está o mal conectado, o en corto, o la pieza está quemada y hay que cambiarla, y eso es parte de lo que es un service de mantenimiento de una caldera o un termotanque, ¿sí? Y por último, dentro de los quemadores, quiero que sepan que existe una normativa que empezó a funcionar, digamos, a estar en actividad en el año 2016, ya lleva 8 años, donde regula, entre otras cosas, qué tipo de trenes de válvula, o sea, qué elementos tiene que tener un quemador para que sea habilitable y esté apto para su uso, ¿sí? Y esa adenda, por ejemplo, dice en esta lámina, que un quemador de hasta 129.000 kilocalorías tiene que tener un filtro, un manómetro, dos válvulas de corte por falta de llama, ¿sí? Y esto se va complejizando a medida que el quemador es más grande y es de mayor capacidad. Por ejemplo, acá ven una lámina de un quemador de 3 millones de kilocalorías que le pide la norma un montón de elementos que tiene que tener. Bueno, el profesional que certifica mensualmente las calderas, que ustedes tienen un ingeniero que pasa regularmente a controlarlas, tiene que, por ejemplo, verificar que el quemador se adecue a norma. Y si no se adecua a norma, hay que exigir que se adecue a norma porque es, digamos, una obligatoriedad. Y en este caso yo adhiero lo que pide Metrogas o lo que elaboró el Enargas, porque está pidiendo elementos de seguridad que son válidos. O sea, a veces uno se queja de que hay normativas que están como ampliadas o inventadas como para generar divisas o ingresos para los que se dedican a esto. En este caso me parece que es una función, una medida bastante importante, ¿sí? Y dentro de las calderas y los termos, esta es una lámina para que después ustedes tengan. Acá les digo los elementos mínimos de seguridad que tienen con lo que tienen que contar las calderas y los termos para que sean operativamente habilitables, digamos, que se puedan utilizar. Por ejemplo, en una caldera de agua, en un termotanque, tiene que tener 2 termostatos para controlar la temperatura.
Uno que se llama operativo, que es que cuando el agua llega a cierta temperatura, ese termostato corta el funcionamiento del quemador. Y otro que se llama de seguridad, que está un poquito seteado más alto que el operativo, y hace que cuando el operativo falle, actúe el segundo termostato. O sea, la norma en general habla de doble enclavamiento, que si no anda uno, ande el de seguridad. Es como tirarse al agua con dos salvavidas. Si uno se pincha, tener el otro, que entendemos que dos no se van a pinchar a la vez, ¿sí? Ese es el concepto. Bien, de estos elementos les muestro algunas láminas. El control del nivel de agua es este aparato que ven acá, que controla que las calderas tengan un nivel de agua determinado. Si baja de ese nivel de agua, le manda una señal al quemador para que corte, ¿sí? Y este es un elemento muy importante que periódicamente, una vez al año, hay que limpiarlo, abrirlo y ponerlo en condiciones para que esto no se tape ni esté obstruido. Ahí ven todo un corte del equipo y es importante que esto se haga un mantenimiento periódico, ¿sí? Después tenemos los termostatos, chequear que funcionen bien, un manómetro, o sea, todos los instrumentos con los que cuentan las calderas, el presostato inversor, es la válvula de seguridad, hay que probar todos esos elementos y el que no funciona bien, por supuesto, hay que cambiarlo, ¿sí? Ahí ven dos calderas típicas, una de vapor, la de la izquierda, y una de agua, la de la derecha. Y más o menos en esta foto lo que yo quiero es graficar qué instrumentos tienen estos equipos, básicamente, ¿no? En la de la izquierda tenemos el control de la presión con los dos presostatos que ven acá arriba, la lectura de esa presión con un manómetro, ¿sí? Y el control de nivel de agua que está acá a la izquierda. Y en las de agua, que es la de la derecha, tenemos estos dos aparatitos naranjas que son los termostatos que recién les comenté, que controlan la temperatura de trabajo de la caldera, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué encontramos en una sala? Esto es una sala de un edificio de los que nosotros recorremos habitualmente. Podemos encontrarnos con calderas verticales, calderas horizontales, tanques de agua caliente, bombas de calefacción, bombas de recirculación de agua caliente, bombas cloacales, bombas de retornos de caldera, bueno, el tanque de agua fría con sus bombas de elevación, los tableros eléctricos, en fin, todo lo que uno se puede encontrar en la sala es plausible de tener alguna rotura o de tener que ser reparado, ¿sí? Bien. Y es importante que sepan que en estas normativas nuevas que surgieron hace no muchos años, hay una exigencia que es la toma de aire inferior, que ya muchos deben saber de qué estoy hablando, pero básicamente la norma exige que haya una ventilación a nivel de piso para que las salas estén ventiladas al exterior. Si no lo tiene, hay que colocarlo, con lo cual normalmente cuando nosotros visitamos una sala o cualquier colega que esté en el rubro, si no la tiene, tiene que evaluar cómo colocarla, ¿sí? Esa ventilación no es ni más ni menos que en las cocinas tradicionales de un departamento, una rejilla que tiene que tener acá en la parte inferior a 30 centímetros de nivel de piso. Lo mismo ocurre en una sala de caldera, ¿sí? Bueno, acá ejemplifica que esa ventilación puede ser directa o ser indirecta a través de otra sala. Muchas veces en una sala de calderas uno no puede hacer esta ventilación porque no tiene cómo llegar al exterior, pero tiene, por ejemplo, en forma contigua una cochera. Entonces uno a través de la cochera puede ventilar al exterior y eso está permitido por la norma, ¿sí? Bajo determinadas circunstancias. Ahí, por ejemplo, ven una ventilación que hemos instalado en un edificio, donde es un conducto, como ven acá, que llega hasta nivel de piso y tiene una reja de 40 por 50 centímetros, donde si hubiera una acumulación de monóxido, esa toma de aire inferior manda el monóxido al exterior, ¿sí? Bien. Y también quiero que sepan que la Agencia Gubernamental de Control, la AGC, es la que regula y controla todo lo que es la parte de calderas y otros temas más, como ascensores o sistemas de incendio, pero yo me aboco hoy a lo que es calderas. Hay un RAT, que es un registro de artefactos térmicos. Ustedes ya saben que todos los años tienen que sacar un QR para registrar los equipos, paga un canon, que es un estampillado por ese QR, que es por equipo, y tiene, digamos, con eso, el seguro en regla y el profesional que tienen designado, cubierto lo que es sala de calderas, ¿no? Lo que hace normalmente la AGC es chequea mediante un libro digamos, digital, que se llama libro digital. El profesional que regularmente pasa por las salas tiene que hacer como un punteo del checklist de que esté todo bien y le pone apto o no apto con las observaciones del caso.
Esto es un poco lo que regula la Agencia Gubernamental de Control. Esa es una acta típica de nuestra empresa, como ejemplo, donde uno tiene en verde lo que está correcto, tiene en cruz lo que tiene problemas y tiene que detectar. Y bueno, cada persona que se presente en el edificio tiene que tener su credencial, indicando si tiene un seguro, a qué empresa corresponde, si está habilitado dentro de la AGC para operar calderas, ¿no? Bien. Y dentro de lo que estamos viendo, las normativas tienen un capítulo importante, y es que por lo menos ustedes sepan todas las normativas que operan en una sala de calderas. Porque uno dice, bueno, ¿quién regula esto? Bueno, hay un montón de regulaciones. La primera es que el Código de Edificación tiene un capítulo especial para calderas y salas de calderas. Después la AGC sacó un artículo 412 que después se fue modificando de varias maneras, que regula el registro de artefactos térmicos, que es lo que les acabo de contar en la lámina anterior. El Código de Edificación, como les dije, hay varias leyes que fueron ampliando lo que es el reglamento técnico de calderas. Después está el anexo 1 también del mismo código. La Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Esa ley tiene un apartado, un capítulo que es de aparatos sometidos a presión, donde dice a nivel nacional qué deben cumplir las calderas. Después están las normas de Metrogas, ¿sí? Que son las instalaciones domiciliarias en el caso de ustedes. Y si fuera en provincia está el decreto 231. Por supuesto que no me voy a extender, pero sí sepan de todo esto, que es importante a la hora de saber si está la sala en condiciones. Bueno, el profesional que los asesora a ustedes debería conocer toda esta normativa a la perfección, y si hubiera algo que no lo cumple, se los tendría que informar, ¿sí? Bueno, yo ahora en las distintas láminas les muestro de todo lo que les mostré recién, qué dice cada normativa. No los voy a leer ahora ni me voy a explayar. Esta es la del seguro de calderas, el capítulo 8.11 del Código de Edificación, el capítulo 4.8 que es de locales para calderas, en fin, todas, la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Está todo muy desarrollado y bastante bien desarrollado lo que hay que cumplir en salas de calderas, ¿sí? Bien. Vamos ahora a las fallas típicas. Ya estamos en el capítulo 5. Estamos bastante bien, son las 5 y nos quedan todavía creo que unos minutos. Capítulo 5 y 6 y terminamos con la presentación. De las fallas típicas de calderas, nosotros vamos a ver qué problemas ocurren habitualmente en las calderas. O sea, los que nosotros, de tantos años de estar reparando calderas y viendo salas, resumimos en 5 o 6 tópicos, y ustedes puedan entender básicamente qué problemas puede haber en una caldera, ¿sí? Entonces, de este videito pasamos a las distintas presentaciones y vamos a, primero, es un dato importante para ustedes, antes de entrar en las fallas, es una sola lámina. Les quiero contar las temperaturas de trabajo de lo que es termotanques y calderas en sótano, que muchas veces me consultan luego de las capacitaciones y por eso agregué esta lámina. Bueno, pero ¿a qué temperatura debería trabajar un termotanque? Yo lo vi a tantos grados y no me parece que esté bien o no. Bueno, acá les hice un machete, como se dice habitualmente. Entonces, la temperatura salida recomendada de un termotanque es de 50 a 65 grados. Si me preguntan a mí, 55 grados es una, perdón, 50 a 65, dije bien. 55 es un valor deseable de una temperatura de salida. Y el retorno, si lo tuviera, entre 35 y 40 grados. En calderas de agua, por ejemplo, para un circuito de losa radiante, tenemos mucha mayor temperatura. Estamos hablando de unos 80 grados aproximadamente, con un retorno de unos 35 grados. Y en las calderas de vapor, que alimentan radiadores por vapor, generalmente están a 200 gramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Estos son datos de la, digamos, de la práctica y de las buenas costumbres de funcionamiento según normas ASH, RAE, ASME y todos los códigos internacionales. Bueno, en las salas, entonces, para ver las fallas, vamos a tener, bueno, esta es una imagen 3D que hizo un alumno una vez que me gustó tanto que la dejo en las presentaciones porque fue muy creativo. Vemos ahí 2 calderas con su chimenea, su tanque de alimentación de agua, su alimentación de gas, y vamos a ver de toda esa sala qué problemas podemos encontrar, ¿sí? Bien. Lo primero que falla habitualmente es el control de nivel de agua. Este aparatito que yo les conté que ayuda a que el nivel de agua de la caldera sea el correcto. Hay que abrirlo regularmente todos los años porque puede tener fallas, ¿sí? Y que falle un control de nivel de agua es muy grave, porque es como que la olla que ustedes están calentando agua en la cocina se quede sin agua,
y siga el fuego prendido y no corte porque no actuó la válvula de seguridad. O sea, se produce una situación bastante desagradable, ¿sí? Estos son distintos controles de nivel de agua, este negro que ven acá en la foto de la izquierda, o el gris que ven en la foto de la derecha, y estos tienen que limpiarse regularmente. En el caso de las calderas de agua también hay que controlar el tanque de expansión que las alimenta y su presostato inversor que funcione correctamente. Eso lo hace regularmente el inspector que pasa todos los meses a controlar las calderas. Otro problema que puede ocurrir en las calderas es la falla estructural, o sea que se corroa alguna parte de chapa, ¿sí? Entonces, evidentemente ese es un problema serio. Normalmente, como ven en la foto de la izquierda, se hace una prueba hidráulica para verificar que esa caldera no tenga otras fallas internas y se repara lo que tenga que repararse, ¿sí? Otro problema importante que hay son las fugas de gas, por lo cual hay que revisar regularmente que no haya pérdida de gas en las salas de calderas. Acá ven una caldera que se quedó sin agua y si pueden llegar a apreciar en la foto izquierda superior, se deformó ese hogar, ¿sí? Tuvo una deformación interna, ¿sí? Una deflagración se llama, y bueno, no tuvo daños humanos por suerte, pero sí daños materiales importantes, ¿sí? Acá hay calderas que pierden tubos, que hay que reparar los tubos, ven que están oxidados, bueno, eso requiere una reparación de tubos. Las calderas hoy con la normativa exige que tengan alarmas tanto visuales como sonoras y lo estamos indicando en todos los sótanos que podamos, digamos, encontrar que falten. También es importante verificar las ventilaciones, o sea, las salidas de gases de las calderas porque pueden haber accidentes por monóxido. A veces esas chimeneas no están perfectamente conectadas al exterior, a la terraza y tienen alguna fisura y hay que reparar esa fisura, ¿sí? Acá ven, por ejemplo, una caldera como la foto superior, que estaba totalmente hollinada, obstruida, con peligro de explosión, y en la foto inferior, como después de que la limpiamos y la dejamos en condiciones, quedó apta para su uso, ¿no? Esto básicamente estaba así por falta de mantenimiento. Era una caldera que por años y años no se mantuvo, se taponó la salida de gases, se taparon los tubos, el quemador estaba muy hollinado, y era una caldera peligrosa, ¿sí? para usar. Después, solo para que sepan, la norma está exigiendo lo que llama bujía de cancelación total, que simplemente es para que estén informados. Acá abajo ven una foto bastante fea, que es una caldera que va a desguace, una caldera que está completamente destruida. Y entramos al capítulo final, que son los mantenimientos, ¿sí? Ya estuvimos viendo cosas, con lo cual es un capítulo que va a ser más ágil. Pero en lo que respecta a termotanques, que son los circuitos abiertos, ¿se acuerdan que empezamos la charla diciendo, recuerden que hay circuitos cerrados, como el de la calefacción por losa, y el circuito abierto, que es el termotanque? Los abiertos sufren más de la corrosión. ¿Por qué? Porque entra permanentemente agua nueva. Y esa agua nueva, a pesar que si uno la ve transparente y linda, es agua que trae un montón de malas cosas para el termotanque. Por ejemplo, sales, óxidos, todas elementos que conforman el agua que producen corrosión. Entonces, este equipo que ven acá, ¿sí? Lo que hay que hacer es, vamos a después ver esta lámina, hacerle un mantenimiento anual, ¿sí? Entonces, hay checklist para estos mantenimientos, ¿sí? Hay cosas básicas que hay que hacer. Ahí nosotros tenemos un ejemplo de un mantenimiento en un edificio, donde lo que describimos es que hay que abrirlo, hay que sacar la tapa, hay que ingresar al equipo para poder sacarle todos los barros. Hay que cambiar lo que se llaman los ánodos de magnesio, son unas barras que tienen adentro para proteger la chapa y por eso se llaman ánodos de sacrificio, porque se sacrifican en pos de la estructura de chapa del equipo. Acá vemos checklist de una caldera de vapor, el checklist de una caldera de agua caliente, el checklist de un termotanque RIN domiciliario o de un calefactor o de distintos elementos que hay en las salas de caldera, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que hacer los mantenimientos? Y es una especie de resumen de esta charla, porque garantizamos un buen funcionamiento de los equipos. No es muy gracioso o muy simpático, pero porque es obligatorio también. La norma obliga a que los equipos estén mantenidos una vez al año. También lo obliga a que lo haga el certificante o un certificante habilitado, con lo cual, cuando no lo hace el certificante, normalmente si lo hace un tercero, debería presentar un certificado de buen funcionamiento firmado como con el profesional que intervino.
Por supuesto, aumentamos la vida útil, ¿sí? Cuando uno lleva el auto a hacer el service de los 10.000 kilómetros, más allá de que son caros, en general los autos duran más porque le cambian las piezas que tienen que cambiarle. Estamos hablando de empresas serias que hagan mantenimiento serio siempre, ¿sí? Reducimos los costos de mantenimiento porque al no tener hollín o corrosión o partes tapadas, los equipos se desgastan menos y tienen menos roturas, ¿sí? Bueno, evitamos las paradas en invierno y eso es oro en polvo para un administrador, que no lo llamen el 10 de julio y les digan que se quedaron sin agua un sábado a la noche, porque es mala palabra y lo sabemos muy bien. Entonces, llegar al invierno con los equipos revisados, controlados, sabiendo que están en buen funcionamiento, nos da cierta tranquilidad de que vamos a pasar un invierno más tranquilo, ¿sí? Obviamente, el proveedor que les ofrece un mantenimiento en enero, febrero, marzo, tiene un costo diferencial hacerlo en plena temporada, porque todos tenemos una capacidad limitada de operatividad. No tenemos 1.000 empleados o 1.000 técnicos. Entonces, en verano en general hay menos trabajo de urgencias de calefacción, se pueden hacer más baratos los mantenimientos. Y por último, reducción del costo energético, que hoy tiene un protagonismo importante. Uno tiene un equipo bien mantenido con un buen análisis de gases de combustión, sí o sí, indefectiblemente baja el costo de la factura de gas. No hay términos medios, ¿sí? Bien. Ya vimos lo que es el tanque intermediario. Se hace el mismo mantenimiento que en un termo, que es abrir la tapa esta amarilla, ingresa una persona, hace todo el mantenimiento interno, el cambio de ánodos, se revisan todas las válvulas de entrada, válvulas de salida, termostatos, termómetros, etc. ¿Sí? Bueno, esto ya lo vimos en una lámina anterior, así que la paso más rápido. ¿Qué mantenimiento se hacen en estos equipos? Bueno, la apertura, la limpieza de los tubos, la pintura interior, el cambio de los ánodos, la revisión del quemador con un análisis de gases de combustión. Ahí tienen un ánodo como ejemplo de cómo estaba cuando uno lo colocó, por ejemplo, el 1 de enero, y cómo lo encontró al tiempo cuando fue a abrir de vuelta el equipo. O sea, literalmente el agua se comió ese ánodo, y es importante que esto ocurra porque lo que logramos es que no se deteriore el termotanque. O sea, se rompió esta pieza que es intercambiable, pero el termotanque sirvió, ¿sí? Bueno, esto ya lo vimos antes. Para que vean, y no quiero ser dramático, ¿no? Esto es a veces lo que nos encontramos dentro de un tanque, o sea, un barro enorme, con lodos, con estalactitas, y entre otras cosas, más allá de que el agua sale fea, sucia y con color marrón o con mucho mal olor, es un caldo de cultivo de la legionela o la neumofila o muchas bacterias que son nocivas para la salud. Y ya está demostrado que esto es muy malo, con lo cual, bueno, es importante lo que es el mantenimiento. Acá ven un ejemplo de un termotanque, de cómo lo encontramos cuando empezamos a repararlo, a limpiarlo. Ven que está todo con costras, con todos los tubos llenos de lo que es barro, costras y demás. Acá está el señor que entró de nuestra empresa, pobre, o sea, tiene que ser flaquito y chiquito para poder trabajar ahí adentro. Debe trabajar con atmósfera controlada, o sea, nosotros ventilamos eso, también le damos a veces ventilación asistida, porque a veces es muy difícil trabajar dentro de los tanques, sobre todo en verano en un sótano y con 45 grados de temperatura. Y después del trabajo, así es como quedan los tubos, completamente limpios y con, bueno, todas las ventajas que les mostramos antes, ¿no? De mejor mantenimiento, mejor vida útil, bajar el consumo de gas, etcétera, etcétera. ¿Sí? En lo que es caldera ya vimos un poquito qué se hace, se desollinan los tubos, se sacan las cenizas, si hay que reparar algún tubo se repara, se pinta lo que son los frentes con alta temperatura. En los casos en que los equipos están en mal estado, se puede hacer una medición de espesores, que es un trabajo que ofrecen la gente del gremio para determinar si los espesores que tienen los equipos son los aptos para su funcionamiento. A veces uno baja de determinado espesor y ya esa caldera o termotanque no está en condiciones de ser utilizada, ¿sí? Otro tema importante es el amianto en los sótanos, ¿sí? Muchos sótanos todavía tienen este material, el amianto o la magnesia plástica, que es totalmente cancerígeno, está prohibido a ley nacional, la ley de higiene y seguridad, y nosotros indicamos su reemplazo en forma inmediata. Acá ven, por ejemplo, esta caldera que tenía amianto, la secuencia es 1, 2, 3, 4 en sentido horario, cómo se le retiró el amianto, se le colocó
una manta de lana de vidrio y una aislación con chapa para dejarla a reglamento, ¿sí? Bueno, para cerrar, ya estamos en las láminas finales, el concepto de seguridad en calderas es súper importante, ¿sí? No estamos hablando de un cantero del frente de un edificio, con todo respeto por los jardineros, o otras situaciones en las cuales uno quiere pintar un hall de entrada y por ahí está agrietado, sucio, la pintura vieja. Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de enfermedades profesionales, de riesgos de accidentes, quemaduras, o sea, hay un montón de situaciones que se pueden provocar que no son deseables, ¿sí? Y como ejemplo les digo que hay una estadística internacional de la OIT que mensuró cuándo se producen estas fallas en calderas especialmente, ¿sí? Y el mayor riesgo de las causas de accidentes son humanas, y dentro de las humanas los mantenimientos tienen un factor preponderante. El mal tratamiento de aguas, la falta de mantenimiento, la limpieza inadecuada, perdón, se me fue la lámina. Esas tres razones, que son más del 50% de los casos, son las que provocan accidentes, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el mantenimiento anual de las calderas y termotanques. El riesgo de contaminación atmosférica, ni que hablar, ¿sí? Lo que nos produce. Esto que estaba diciendo yo de los accidentes por fallas humanas son importantes de minimizar. Y bueno, nosotros o cualquier empresa que se dedica a esto para generar condiciones seguras son las que deben priorizarse en los consorcios. Acá les hago un jueguito rápido para distendernos, y es que muchas veces uno entra a una sala y se encuentra con estas cosas, ¿sí? O sea, este es el juego de los errores, como digo yo, que se da en muchos cursos de higiene y seguridad. Tómense 2 minutos o 30 segundos para ver qué cosas ven mal ahí. Y la verdad que uno que está en el tema ve cientos de cosas mal, otros por ahí ven menos, pero esas cosas que están mal son las que están escritas ahí abajo, ¿no? Les doy un ejemplo. Este señor en la lámina de la izquierda, que está arriba de una silla, agarrando un libro, y que se va a caer en cualquier momento, es una condición insegura. Bueno, esto llevado a una sala de calderas, hay que ser sumamente estricto, ¿sí? O sea, uno no puede jugar con la seguridad, ni del encargado, ni del operador de caldera, ni del inspector, ni de cualquier persona que pase por la sala. O sea, la idea es trabajar seguro, ¿sí? Y hasta acá llegó la charla, estamos en 1 hora y cuarto, así que no me excedí. Alejandro, les vuelvo a dejar el micrófono para, bueno, lo que necesito. Perfecto, muchísimas gracias. Mientras voy habilitando los micrófonos para abrir unos minutitos para unas preguntas para quien necesite, voy leyendo una pregunta que me quedó acá en el chat de Aldo. Consulta. ¿Cada cuánto tiempo se cambian los ánodos en un termotanque? La respuesta va dividida en 2 partes. Si los termos son los de alta recuperación, como llamamos en Plaza los tipo RIM, que hay en muchos edificios, el manual del fabricante de ellos lo pide una vez por año y lo puede pedir cada 6 meses. Mi recomendación es cada 6 meses. ¿Por qué? Porque nos pasa que empiezan a tener ruidos esos equipos, empiezan a trabajar mal a los 7, 8 meses, y tiene que ver con cuando uno los abre y los ánodos ya están totalmente comidos. Ahora, en los termos industriales, que son los ánodos que yo le mostré en la foto, que son unas barras de 1 metro de largo por 3/4 de pulgada, se hacen una vez por año. ¿Sí? Adelante, Rafael. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, ingeniero? Yo le quería hacer una consulta con respecto a las habilitaciones de los artefactos térmicos. Particularmente, yo tengo un consorcio relativamente nuevo que la constructora, al parecer, dejó caer el trámite de habilitación. Es decir, que no lo terminó. Digo al parecer porque ni el exadministrador, que fue el que designó la constructora por el reglamento, lo tenía. ¿Hay manera de saber si ese trámite se terminó y poder conseguir la habilitación, o simplemente hay que iniciar el trámite de cero con todas las erogaciones que eso significa? Le respondo por partes. Digamos, para poder averiguar antecedentes, tenemos 2 caminos. El primero es dar con el ingeniero que hizo ese trámite y ver si él tiene posibilidades, bueno, si está visible, si existe, si vive, si está en condiciones de poder continuar ese trámite. Normalmente se caen cuando
que se hace la presentación, uno obtiene una oblea con un número de expediente, el profesional malamente no terminó con la final de obra, el administrador confió en el profesional y se olvidó del tema y quedó en el olvido, y ese trámite quedó inconcluso. Para la municipalidad ese trámite está de cero, como bien dijo usted, hay que empezarlo de vuelta. Si uno encuentra al profesional o si uno hace la consulta en la división térmicas de la municipalidad y encuentra algún antecedente, puede continuarlo cambiando el profesional con una encomienda profesional que uno pide como administrador y representante legal, el cambio por un profesional nuevo, ¿sí? O sea, las dos opciones para no perder ese trámite es que el profesional aparezca o que la municipalidad se avengan a decirle sí, hay un trámite no terminado y ustedes puedan continuarlo con otro profesional. En mi experiencia de tantos años es bastante difícil lo que le estoy contando, pero no imposible. Muchas gracias. Nada. Bien, tenemos una consulta por chat de Pablo. ¿Qué opina de los sistemas anticorrosión para termotanques, como el anticorrosión con K? Estamos hablando de la empresa, del sistema electrocorrosión, para entender bien. Pablo, ¿querés abrirte el micrófono para precisarnos? Sí, sí, exactamente. Sí, el sistema de electrocorrosión es un sistema que trabaja con electrodos, con un sistema eléctrico, o sea, tiene un tablero y trabaja con corrientes eléctricas dentro del equipo. El sistema es excelente, a mi criterio, es muy bueno, es un poco caro, tanto la inversión inicial como el mantenimiento que hay allí en estos casos es cada 2 años. Yo lo conozco personalmente al dueño, que es el ingeniero Gino, por tantos años de estar en el tema. A mí me parece que son muy recomendables. La crítica que hago es que son bastante caros y en general lo tienen edificios, llamémosle de alta gama, como las grandes torres. Pero me parece muy recomendable. Bien, si puedo continuar con la pregunta, le cuento, yo tengo 2 edificios con este sistema y más allá de algún mantenimiento que se haya salteado en la época de la pandemia o algo así, se venían haciendo periódicamente. Y en los 2 edificios que tengo este sistema tuve la misma patología, que es que se me taponan las cañerías de agua caliente con una especie de grasa blanca, que aparentemente no me ocurre en edificios, tengo edificios separados a 100 metros, o sea, no es la zona, no es que por ahí hay un caño raro, porque tengo un edificio que es contiguo a otro, o sea, lindero, pegado, con la misma, digamos, colectora de agua o suministradora de agua de AISA. Y en estos 2 edificios tuve esas 2 patologías de manera muy particular. Justo en los 2 que tengo el equipo, tengo este problema. Yo no sé si le están poniendo en AISA algún componente químico al agua que juegue en contra. Es mi única sospecha. Mire, Pablo, ¿no? Sí. Le voy a ser sincero, a mí me faltan datos para dar una respuesta profesional. El primer dato es que habría que hacer un análisis físico-químico del agua para ver qué características tiene el agua en esos edificios en particular. Y yo le puedo contestar por experiencia que en la misma cuadra, un edificio que tiene este problema, uno hace un análisis y es distinto al de que está a 20 metros de distancia. ¿Y por qué es distinto? Porque pasó algo en esa instalación, en esa cañería, que hizo que las características del agua se modifiquen. Sin defender o dejar de defender a electrocorrosión, porque no tengo ninguna facultad para hacerlo en los edificios que usted me está nombrando, analizaría primero el agua físico y químicamente, vería si hay alguna mezcla de agua con otro sistema que esté contaminando el circuito de agua sanitaria. Entiendo que estamos hablando de agua sanitaria, ¿no? Sí, sí. Ok. Digo, mezclas que a veces, y no digo siempre, a veces pasa que un lavarropas o un secarropas mezcla el agua caliente con el agua fría y por el retorno vuelve al sistema agua que viene sucia de otro sistema y se genera este problema. O sea, hay que analizarlo a fondo y también hay que ver cuál fue el tiempo que usted me dice que discontinuaron en algún momento el tratamiento o el mantenimiento, no sé a qué llamamos un tiempo, si son 1 año, 10 años. Hay muchos datos para analizar acá, ¿sí? Se salteó uno de 2 años, o sea que en vez de 2 habrá sido cada 4, bueno, supongamos en una oportunidad. Yo, sin
querer ofenderlo ni menospreciar la pregunta. Creo que por línea privada podemos ver el caso particular. Cuando usted guste me manda un mail y lo analizamos, porque me parece que es muy extensa y dificultosa de responder ahora con toda la audiencia delante. Pero más o menos... No, le agradezco. Quería saber la opinión y lo hablé particularmente con Gino también, porque fueron dos casos que nos llamó mucho la atención. Pero gracias, y cualquier cosa lo seguimos por privado para no detener problema. el resto. Al contrario. ¿Alguien más que tenga y quiera aprovechar este momento para hacer una consulta? Sí, yo quería consultarle al ingeniero si hay algún canal para poder solicitar informes, presupuestos y de ese boiler. Sí, estamos en todas las redes, en Instagram, Facebook, en la página web. Yo ahí en la última lámina le dejé ahí los datos. Si usted quiere tomar nota, o después se lo piden en la cámara, no hay ningún problema. Cualquier consulta que necesiten, obviamente no estamos hablando de una actividad comercial, sino alguna consulta técnica, con mucho gusto. No es un espacio para vender, sino para divulgar información técnica, ¿no? Pero si ustedes necesitan algo, y con mucho gusto se los voy a evacuar. Perfecto, ahí también se los copié en el chat para facilitarles. ¿Alguna última pregunta? Si no, vamos cerrando este espacio. Hablen ahora, callen para siempre. O los aburrí o entendieron todo, una de dos. Nada, fascinante. Yo no entiendo nada, no tengo formación técnica y soy contable. Así que fascinado. Ay, gracias por el comentario, González. Dice, excelente, súper fascinante y claro. Sí, la verdad, muy educativo. Y está bueno ver los gráficos, ver los cortes. Y la verdad, da una perspectiva que uno muchas veces no llega a tener por no tener la formación. Bueno, muchas gracias por el comentario. Perfecto. Si no hay más consultas, vamos cerrando el espacio. Muchas gracias, ingeniero. Bueno. Excelente. Yo, por lo menos voy a decir, yo aprendí un montón. Me fui un poco menos burro sobre el tema del termotanque. Espero que a los demás también les haya servido muchísimo. Van a estar recibiendo la grabación al mail que nos hayan dejado la inscripción. Y dicho lo cual, les agradezco mucho. Gracias a todos por todos los comentarios, ahí todos los saludos y agradecimientos al ingeniero. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima capacitación. Muchas gracias a todos y que tengan bella semana. Muchas gracias a todos y mucho gusto. Hasta luego.